Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Lili, qué bueno verte otra vez. ¿Cómo estás? Bien, a mí me encanta compartir contigo, además porque de verdad que nos queda cada vez como más clara tantas cosas que no sabemos cómo comprender y las bienaventuranzas para mí siempre han sido, digamos, como apasionantes que en cuanto a las enseñanzas del Maestro Jesús, pero la comprensión real es lo que hoy me llena de ilusión con este live. Gracias por aceptar. No, yo súper feliz cada vez que me invitas y que encontramos espacio para reunirnos y compartir un ratico contigo. Yo súper feliz. Qué chévere. Gracias, Alejandro. Bueno, empecemos entonces con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos las enseñan antes de hacer la primera comunión los que venimos de esa línea católica. Y bueno, hay unas que son bastante fuertes. Entonces, qué bueno poder hablar. Bueno, ¿cuántas son realmente? ¿Ocho? Son Ni ocho. recuerdo. Sí, son ocho realmente cuando Jesús allá en el Sermón de la Montaña, en el monte de Eremos, la dijo que es como ese sermón, como el camino a la felicidad, ¿no? Como que diciendo, este es el camino o el método, la forma para poder ser felices ya eternamente. Sin embargo, pues como todo tiene un porqué, mayormente no las entendimos. Y pues están muy tergiversadas, muy mal interpretadas, y no en vano tenemos un legado de una serie de creencias de muchos años de que esto de ser pobre hay que sufrir para ganarse el cielo, y bueno, toda una serie sí, de malas interpretaciones con respecto a este sermón muy bonito, y que de la forma como Gerardito Schmedlin las explicó de forma muy bonita, como que nos hace mucho más sentido, ¿no? En este momento, digo yo, del planeta, que pues que tenemos una capacidad intelectual de raciocinio y de lograr como hacer un análisis mucho más lógico de la información, que se nos vuelve más chévere. Y esa pues es la idea en estos momentos del planeta, poderlas compartir de una forma bonita, y cuál es nuestra responsabilidad definitivamente para hacer ese trabajo. Y cuando hablas de responsabilidad, yo pienso que una de las más grandes es esa, es precisamente con lo que resuenes, te quedas y lo practicas y revisas cómo te sientes y lo que no vaya con lo que tienes en mente, pues también déjalo pasar, o sea, no te enganches, es la invitación que hoy queremos hacerle a todas las personas que se van uniendo. Bueno, tú de pronto tienes Sí, el orden. yo las tengo, sí, yo las tengo. Bueno, porque trabajando desde como la grabación automática, ¿no? Entonces por allá dice uno como que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, pero yo sé, por ejemplo, que esa no es como la... Entonces, vámonos en orden como para que sea más didáctico. Chévere, chévere, chévere. Entonces comencemos con las bienaventuranzas, que es como esa forma bonita, que es el camino a la felicidad, que fue un sermón muy inspirador, muy bonito allá en el Sermón de la Montaña, a todos los que seguían a Jesús en esa época. Entonces comienza con la primera, que dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vendría siendo como la primera. Y bueno, aquí es donde necesitamos hacer una serie de interpretaciones un poquito más sanas, porque si te darás cuenta, yo recuerdo a mi abuelita decir: mi hijo, es que los pobres es que se van a ganar el cielo. Son los pobres, los que sufren son los que se van a ganar el cielo. Mi Jesús allá en el sermón dijo eso. Y bueno, ahí es donde empezamos a tener malas interpretaciones. Entonces, cuando dice pobre, pero dice pobre de espíritu, entonces hay que hacer mucha referencia, y es que cuando tenemos pobre el ego, cuando ya lo hemos disminuido bastante, ¿y cómo podemos reconocer que hemos disminuido nuestro ego? Porque podemos ser mucho más flexibles, nos adaptamos mejor, hacemos esas transformaciones de amor, porque podemos inclusive pedir perdón, inclusive aun cuando no hayamos tenido ninguna clase de injerencia en alguna situación, podemos decir: discúlpame si hubo algo que te afectara.
Eso está hablando precisamente del desarrollo de la comprensión. Como no sé si recuerdas la última sesión que tuvimos también aquí en Live, donde yo siempre explicaba como con las dos manos a nuestro ego y nuestra comprensión. Entonces, inversamente proporcional. A mayor ego, menor comprensión, ¿sí? Y a mayor comprensión, se nos disminuye el ego. Quiere decir que nos volvemos pobres de ego. Y la comprensión en nosotros lo podemos verificar por los resultados en nuestra vida. Entonces, porque tenemos mejores relaciones, porque tenemos más felicidad, porque ahora nos relacionamos mejor con los demás, porque tenemos unos recursos mucho más bonitos para nosotros, porque tenemos la capacidad para servir. Entonces, esa de alguna forma es la explicación de bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos será el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el reino de los cielos? La comprensión en nuestro interior. Porque cuando el ser humano se llena de comprensión o de sabiduría o de amor, que viene siendo lo mismo, empieza a tener excelentes resultados en su vida. Y eso vendría siendo el reino de los cielos. Claro, claro, porque cuando tenemos esa comprensión en nuestro corazón solo hay paz y cuando hay paz es la experiencia más real del cielo aquí en este plano terrenal. Bueno, ese está súper chuleadísimo y te cuento que era de los que más me generaba como resistencia, ¿no? Porque uno cuando habla del espíritu, pues a veces empezamos a comprender que el espíritu es Dios, es la conciencia, pero interpretado como el ego y por eso hoy me da como ese alivio. Genial, genial, porque es que tenemos que entender que el ego no es allá un ser extraño que está por allá afuera, sino es la ignorancia que está en nuestra mente. Entonces tenemos una parte espiritual o una parte mental, porque todo aquello que no sea físico es espiritual. Entonces en nuestro interior tenemos una parte espiritual, que es nuestro ego y nuestra comprensión, ¿sí? Por acá nos dicen una pregunta, si no hay cielo e infierno, ¿por qué Jesús dijo reino de los cielos? Porque el reino de los cielos está hablando de esa interpretación que hablan de tener, ser felices o estar en paz. Entonces, Ujú. cuando somos felices y estamos en paz, es como si accediéramos al reino de los cielos. Entonces, cuando tú logras la comprensión, la sabiduría y obtienes voluntariamente excelentes resultados en tu vida de paz, felicidad, abundancia, excelentes relaciones, quiere decir que te has ganado el reino de los cielos voluntariamente, por tu propio esfuerzo. Y en este planeta Tierra es cuando tú vas a recibir ese reino de los cielos. Excelente. Y ahí trabajamos mucho de pronto también la comprensión desde las enseñanzas de Gerardo, precisamente donde dice, cuando tú encuentras el reino de Dios, que es la paz que hay aquí en tu corazón, pues lo demás va llegando por añadidura. Exactamente. Entonces, buscad en tu interior el reino, porque los demás se dará por añadidura. Entonces, cuando buscamos el reino es porque obtenemos excelente. Mira, es que es muy bonito hacer esto. Si tú tienes el método interiormente para lograr siempre excelentes relaciones en tu vida, entonces, ¿qué vas a obtener voluntariamente? Pues relaciones bonitas, satisfactorias, de crecimiento personal, pero es porque tú cosechaste esa sabiduría que ahora se expresa en el exterior. Y la ley de la correspondencia, utilizando esta ley, genera que te ubiquen en el lugar de lo que es en tu interior. Entonces, si yo tengo deseo de lucha, de pelear, de confrontar, pues yo soy correspondiente a un mundo de qué? De lucha. ¿Sí? Claro que sí, bueno, súper chévere la explicación, Alejandro, además muy clara, muy precisa. Y bueno, pasemos entonces al otro, ¿te Chévere. parece? La segunda, entonces la segunda dice, bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos poseerán la tierra. Entonces, ¿me escuchas, Lili? Que creo que se está cortando un poquito, Sí, pero me escuchas bien, ¿cierto? sí, sí, te Pero, escucho perfectamente. No sé si de pronto acá, mi amor, pueden mirar el retorno cómo está. Yo te veo y te escucho perfectamente. bueno, perfecto, perfecto. Entonces,
a qué hace referencia los mansos y humildes? Nosotros también entendimos muy mal que el manso y humilde de alguna forma también está relacionado con el pobre, ¿no? Entonces, el manso y humilde tiene que ver con ese ser humano que ha desconectado en su interior su instinto de defensa, de reaccionar, de defenderse. Un ser humano que cree que tiene que defenderse todavía es un ser humano agresivo, que tiene que proteger lo suyo, que tiene que defender, que tiene que pelear. Entonces todavía tiene un ego muy grande, porque todavía no ha desarrollado la comprensión en su interior para reconocer que no necesita pelear ni defender nada. Si tú inclusive estás defendiendo lo que crees que es tuyo, tú estás todavía dentro de la ignorancia o dentro de tu ego. Y entonces pues todavía necesitas muchas confrontaciones en tu vida. Entonces, los que están dispuestos a qué? A disculparse. Los que esa humildad, que la humildad es uno de los valores espirituales más poderosos que existe. Yo cada vez me encanta buscar en libros qué es esto de la humildad, porque a mí me resuena mucho esto de poder desarrollar en el interior, pedir disculpas a cualquier ser humano, no importa. Eso está relacionado con haber disminuido enormemente el qué, el orgullo, porque el orgullo es la defensa del ego. Yo no voy a pedir permiso. Yo no voy a pedir disculpas. Esto aquí hay que hacer precedentes. Esto aquí hay que cambiarlo. Entonces yo todavía creo que el mundo está mal y tengo que luchar para cambiarlo. Entonces todavía necesito muchas dosis, semanas, días o inclusive meses o vidas de pelea. Claro, cuando tú estás ahí listico o listica para defenderte, pues te van a llegar todas las situaciones para que domes ese ego. Por acá nos dicen, aunque le digan a uno que es tonta por no defenderse, ahí sí como decía mi abuelita, mansa pero no mensa. Claro, obviamente pues el trabajo es darte cuenta que lo que existen son seres humanos incompatibles. Y si encuentras personas que no tienen las mismas formas de vida, los mismos valores, las mismas creencias, tú necesitas tener una responsabilidad contigo. Y la acción más sabia es, hay varias, evidentemente, ya sea apartarte, ya sea adaptarte, ya sea hacer acuerdos, ya sea emparejarte o camuflarte, dependiendo de la situación. Y eso hablaría enormemente de tu sabiduría para decir, yo cómo logro un excelente resultado en esta persona que es totalmente incompatible conmigo. Qué buenas herramientas porque mira lo que dicen acá, a veces la gente cree que humildad es una humillación, pero eso, esa interpretación viene de su ego. Por acá nos hacen una pregunta, dice Martica, en un ambiente laboral que tienes un líder, ¿cómo haces para manejar esas situaciones donde te exigen resultados? Perfecto. Chévere, esas preguntas nos ayudan a profundizar muchísimo. Entonces, recuerda que eres tú el único que elige qué hace. Cuando yo creo que me manipulan, yo creo que me hacen, yo todavía no he desarrollado algo muy poderoso que el ser humano necesita construir. Asumir totalmente la decisión de tus propios actos y pensamientos. Si yo creo que me hacen daño, yo todavía no he asumido la responsabilidad de que yo estoy eligiendo algo. Entonces, ¿quién se levanta todos los días para ir a trabajar a ese lugar? Yo soy el único que elige. Si yo quedo atrapado, Alejandro, pero es que tengo que pagar cuentas, es que debo esto, debo lo otro, de algo debo vivir. Entonces yo digo, tú eres el único que siempre elige qué hace. Entonces, cuando tú sabes que tu trabajo es construir, porque ese es el trabajo muy poderoso del ser humano, es la independencia espiritual, que llegue un momento donde yo pueda decir, yo elijo cómo me siento, independientemente de lo que digan los demás, ese es un trabajo muy poderoso.
O sea, ese es un trabajo donde digo, pucha, ya está empezando a construirse ese templo interior, esa capacidad de reconocer mi templo interior. Lo que yo elija poner en mi mente es mi decisión. El jefe me puede decir que si no doy el resultado de este mes, me echa del trabajo. Si me exige lo que sea, yo soy el único que elige si me siento amenazado, agredido o confrontado por ese ser humano. Yo puedo decir, yo doy lo mejor de mí y me dedico a fortalecer mis valores y mis cualidades. Y el resultado será la ley correspondiente de lo que yo doy. Claro, claro, claro que sí. Ahí también, que conozco un poquito también el caso, digamos que también la vida a veces te va sacando de ciertos lugares, mostrándote que si no te da paz, tú eliges el camino hacia tu paz, pero lo que tú estás diciendo es cierto, o sea, yo soy la que interpreto cómo me siento y cómo me quiero sentir con la información que tengo. Entonces, si yo sé que en este momento es lo único que tengo laboralmente, porque creo que es lo único que me va a generar el dinero para sobrevivir, para subsistir, pues entonces lo hago con inmenso amor. Porque la queja entra a generar una resistencia y esa resistencia me va a entrenar una y otra vez y el camino se hace más largo. ¿De acuerdo? Sí, 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 de acuerdo. Bueno, por acá nos vamos entonces con, bueno, la última preguntita de este tema. Chévere. Dice, Sí, hay ¿por unas qué preguntas cuando... ahí interesantes. Sí, sí, sí. Porque cuando alguien me hace una sugerencia, siento que me está dando como una orden. Y entonces hago lo contrario, pero no me hace sentir bien eso en el fondo. Bien, entonces ahí es donde nos debemos dar cuenta que tenemos todos los seres humanos un trabajo muy poderoso de reconocer nuestras reacciones instintivas o más llamada traumas. Si tú eres de las personas que tú llegas de pronto a tu casa y tu pareja te dice, ¿dónde estuvo? Y a ti te empieza a llenar de ira porque aparece como que te sube una adrenalina hasta la punta de los cabellos y y reaccionas. A mí nadie me tiene que decir dónde estuve o qué hice o qué tengo que hacer. Claramente tú puedes reconocer que estás ante un trauma. Y eso proviene mayormente de la infancia, donde no nos damos cuenta que somos muy reactivos. Todos los seres humanos somos muy reactivos porque hay ciertos gatillos que las demás personas activan en nosotros, generando esas reacciones instintivas de defensa frente a las demás personas. Y eso, evidentemente, pues requiere pues, un trabajo de desensibilización de trauma, donde ahora pues pongo estas tareas. La persona que escribió, te vas a poner la tarea donde vas a decirte, todos los seres humanos tienen todo el derecho de decirme dónde estuve y voy a trabajar en mí para no sentirme agredido por lo que dicen los demás y voy a aprender a contestar diciendo, mira, estuve en tal lugar, si quieres nos sentamos y te cuento, porque mi propósito, ojo, todo depende del propósito de lo que yo quiero. Si tu trabajo es liberarte de tu ego, entonces ahora haces un trabajo dentro de ti donde puedas decir, no existe ninguna palabra de las demás personas que afecte la paz perfecta de mi interior, de mi ser. Y será un trabajo interesante. Ay, me encanta porque esto va con ejercicios y todo. Chévere, Pero sí. ahí sí, a practicar para verificar. Está buenísimo para volver a ver este live y hacer todos los apuntes necesarios en el caso de que de pronto lo estés viendo así de pasón. Bueno, vamos entonces con la tercera bienaventuranza. Entonces, la tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, se refiere a los que están ya saturados de sufrimiento. Ah, Entonces, hay un momento donde digo, pucha, yo estoy cansado de llorar. No quiero pelear más, no quiero sufrir más. Me doy cuenta que siempre vivo peleando con mi pareja, que siempre vivo teniendo conflictos con mi trabajo, con el jefe, con el colaborador, con mi hermano, con mi mamá, con el vecino, con el que me encuentro en la calle. Vivo peleando todo el tiempo porque es que nadie hace las cosas como deberían hacerse. Y entonces quizás llegue un momento donde digas, necesito encontrar una información que me libere de este sufrimiento. Y quizás empieces a levantar la mano, porque en ese momento viene la aventuranza.
aparece la información, porque los maestros, vamos a decir los maestros, los pedagogos que ya están a cargo de nosotros, nos dan la información. Entonces aparece un libro, aparece un live, aparece un taller, aparece un psicoterapeuta o lo que sea, y te dice, mira, necesitas darte tu ego porque quieres cambiar a las demás personas como son. Y estás esperando muy ocultamente que las demás personas sean como tú quieres para tú sentirte bien. Quiere decir que tú todavía no has querido responsabilizarte de lo más importante que hay en tu vida, de tu mundo interior. ¿Cuándo va a llegar el momento? Estoy estoy totalmente de acuerdo porque incluso en este momento, en este proceso de despertar cada vez es más fácil gracias a la tecnología, a la energía, a personas como tú que comparten información en las redes sociales. El camino, digamos que es más blandito, ¿no? Pero llega ese momento donde yo de mi vida y digo, claro, ese punto de saturación fue donde yo dije, ya no más, esto no puede seguir siendo así. Y entonces empiezan a llegar personas, maestros, terapias, talleres, tal cual como lo acabas de decir. Muchas personas pueden estar ahí creyendo que son casualidades, pero no son casualidades, o sea, realmente hace parte de, de esta bienaventuranza entonces, cuando tú ya dices, ve, no, si estoy sufriendo tanto es porque me falta información, me falta información. De acuerdo, de acuerdo. Y ojalá que, pues, cuando ya digas, yo creo que necesito una información diferente a la que tengo, porque quiere decir entonces que ya te diste cuenta que la información que tienes es falsa, que no sirve, que no funciona. Porque todo el tiempo te has dado cuenta que por más que usas, por más que peleas, por más que confrontas, por más que le dices la verdad en la cara a las demás personas, mira, hace un poco una consulta con un que quiero mucho, eh, y me decía, Alejandro, es que mi pareja no cambia, mi pareja es durísima con las palabras. Y yo todo el tiempo estoy diciéndole, oye, por favor, escúchate, que estás dañando las relaciones con tus palabras tan fuertes. Y yo le decía, el problema no es tu pareja está perfecta y no tiene nada que cambiar. Y me decía, pero ¿cómo así? Pero todo el mundo dice que mi pareja destruye las relaciones. Tu pareja no tiene nada que cambiar. El único que tiene que cambiar aquí eres tú. Pero ella no tiene que cambiar. Bueno, ella sí tendría que cambiar, pero eso dependerá de ella. Estoy aquí contigo, estoy trabajando es contigo. Así que te digo a ti, ¿cuándo será el día en que digas, renuncio a querer cambiar a mi pareja? Ella tiene todo el derecho de ser como ella quiere ser. Y ella tendrá sus resultados. Y ella podrá verificar tarde que temprano si ella quiere cambiar. Por el momento, tú todavía no te has dado cuenta cómo se esconde nuestro ego. Porque déjame decirte, Lili, donde más se esconde nuestro ego, quiero decirte que es en nuestras muy bonitas intenciones. Ah, sí, señor. Sí. ¿Mm? Y bueno, tu muy bonita intención está diciendo, pero ella tiene que cambiar. La relación sería muy chévere cuando ella cambie. Entonces tú no aprendiste nada de ella. Porque si ella llega a cambiar, tú fortaleces tu ego. Claro. Y cuando nosotros nos encerramos en que nuestra verdad es la única verdadera, o sea, no damos la oportunidad a ver un aprendizaje en esta situación. Y el sufrimiento es el doble. ¿De acuerdo? Sí. Y es más, le decía, mira, llevas 35 años de relación de pareja con el mismo método, juzgándola, criticándola, condenándola, pensando que ella debe cambiar, y tú no has querido hacer tu propio trabajo. Entonces le ponía ejercicios. Mira, te voy a poner el ejemplo para que el día de hoy digas, hoy voy a ver qué tanto dura mi paz, qué tanto yo puedo elegir sentirme bien independientemente de que mi pareja, cuando me diga que almuerce, bajo y ya está empezando a almorzar y no me espera.
Y yo me lleno de rabia, porque no me espera. Entonces la próxima vez vas a decir, ella tiene todo el derecho de comenzar primero y yo no tengo por qué sentirme mal si ella comienza. Mira, conozco casos, por ejemplo, donde se enoja es porque no comienza y se le enfría ¿Sí? esperando a la otra persona. Sí, sí, sí. Claro, pero es que decimos, trabajamos con qué, con la información que tenemos. Así con la información que tenemos es que estamos gestionando todo. La autoobservación es lo que nos va a permitir cambiar esas situaciones que nos están dando esos resultados que nos tienen Mal. o sufriendo, tristes, aburridos, quejándonos. Por supuesto, maravilloso, maravilloso. Mejor dicho, por acá nos estás diciendo, excelente, este live es una clase, pero es una clase de maestría. Alejandro, gracias de verdad por esta forma tan bonita de compartirnos las bienaventuranzas. Vamos por la cuarta entonces, por acá en esta nos dicen, he escuchado que para que una relación funcione, solo se necesita que uno de los dos trabaje en sí mismo. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, bueno, habrá que profundizar un poquito más en esa afirmación. Entonces, es importante darnos cuenta que a la hora de unirnos, ya sea relación de pareja, socios, amigos, en un círculo de tiempo y de propósitos mutuos, necesitamos ponernos de acuerdo, porque ahí podemos reconocer que somos compatibles para poder convivir y construir algo. Es importante hacer verificaciones de compatibilidad. Entonces, si una persona de repente, si yo quiero conseguirme una pareja, pero mi pareja me dice que yo todo el tiempo quiere viajar por el mundo y yo no quiero viajar, pues estamos totalmente en caminos totalmente diferentes. Y frente a eso, lo que habrá que decir es, no, pues sigue tu camino, ojalá que consigas una persona que tenga el mismo, la misma deseo. Pero si de repente podemos encontrar un punto en común, porque ahí es donde podemos reconocer que sí podemos negociar para encontrarnos en ese punto en común, es porque podemos decir, ok, ¿qué te parece si encontramos un punto en equilibrio? Donde estemos en la mitad. ¿Qué te parece si más bien 2 veces al año salimos en diciembre y en junio, que son los dos, la mitad de los años donde podemos ir a unos lugares que te gusten y la mitad del tiempo también estamos acá? Entonces, si la otra persona dice, oye, sí, qué rico, entonces estamos en un punto en común donde podemos convivir. De lo contrario, entonces somos incompatibles y cada persona tiene que correr para su lado. Por supuesto, por acá otra persona nos dice, no podemos estar cambiando la gente. ¿Cómo hacemos para entender que no es así? ¿O cómo podemos decir alguna acción o actitud que nos incomode? Entonces, ahí es donde necesitamos darnos cuenta en qué situación estoy en la relación. Entonces, vamos a decir que hay formas de hacer una depuración de herramientas de sabiduría. Mayormente, la herramienta por excelencia, gracias a Arándanos, es claramente el acuerdo. Oye, ¿tú crees que podremos encontrar un acuerdo donde podamos encontrar un punto en común, donde así como lo que tú quieres podamos utilizarlo y así como lo que yo quiero pueda estar en la relación? Si la otra persona dice, sí, claro, negociemos, veamos a ver cómo encontramos. Ok, entonces están encontrando un punto en común, quiere decir que son compatibles. Pero es importante que verifiquemos que eso sea realmente sostenible. Si nos damos cuenta que el acuerdo se cumple y hay el compromiso, quiere decir que están en algo que se llama compatibilidad y estás cuidando una ley que se llama la ley de la armonía. La ley de la armonía, nosotros los seres humanos necesitamos darnos cuenta que necesitamos usarlas, porque a través de la ley de armonía encontramos puntos en común para la convivencia. La ley de la armonía es la que nos ayuda a convivir. ¿Y cómo tenemos que hacerla? A través de verificaciones, de indicadores de compatibilidad. Esa es la forma como encontramos esa ley de la armonía para poder convivir. Entonces, si la otra persona de repente no quiere, pues claramente está haciendo una razón incompatible. Sin embargo, es importante darte cuenta en qué momento estás en una relación de destino inaplazable. Porque si estás en una relación de destino inaplazable, quiere decir que tienes una situación por fuerza, porque el universo te la ha colocado para poder resolver tu ego, que se ha cristalizado mucho y no lo quieres ver. Esa sería una parte de lo que es el acuerdo. Pero también están otras herramientas, ya sea de repente es donde tú te puedes más bien emparejar. Llegas de
pronto un amigo te invita a una mezquita y tú eres un católico romano apostólico. Si tienes amor, si tienes comprensión, tienes sabiduría, no hay ningún problema para adaptarte a algo que sea diferente a ti. ¿Por qué? Porque el amor es universal. Porque el amor es el respeto, la aceptación y la valoración a cualquier ser humano como quiere que sea, como quiere que sea. Entonces dices, no, pues aquí me adapto, no es necesario ni siquiera hacer acuerdos, porque momentáneamente me voy a adaptar. Pero si vas a convivir con esa persona, requieres hacer un acuerdo. Entonces, Claro. Es que también hay que ver, por ejemplo, empiezan a surgir muchas preguntas relacionadas con la pareja y entonces ahí vale la pena para muchos decir, nuestras parejas son los primeros entrenadores, o sea, son los primeros que bueno, nos ayudan a encontrar eso que debemos transformar en nosotros. Entonces, por ejemplo, me pasaba muchísimo con mi expareja cuando alguien comentaba, y si uno de los dos cambia, pues todo se mejora. Sí, yo cambié y yo empecé a no querer cambiarlo a él. Empiezo a trabajar en mí, a tener paz en los momentos donde yo no cedo mi paz ante esta situación, sino que comprendo que hay algo que tengo que observar. Entonces, cuando lo empiezo a observar, mantengo mi paz, ese es mi reino de Dios y lo demás se va dando por añadidura. La añadidura fue que cuando aprendí lo que tenía que aprender, ya no estaba enganchada, ya no generaba sufrimiento cualquier situación porque tenía comprensión. Entonces, esa pareja que yo pensé que la relación había mejorado, pues me termina. Pero dentro de ese proceso de terminarme, también hay una comprensión de que fue perfecto lo que aprendí con esa persona y que en mi correspondencia, entonces algo bueno iba a pasar, algo lo que llamamos bueno. Realmente no hay nada bueno ni malo, pero sabía que venía ya a otro nivel, digamos. Y exactamente. efectivamente fluyo en esa aceptación y eso es lo que sucede. Pero yo no me puedo enganchar que si yo cambio, entonces cambie esto para lo que yo llamo bien. Porque lo que yo no llamé supuestamente bien, que era que me echaran, porque eso en la interpretación humana hubiera sido malísimo, entonces yo me engancho con eso, me quedo ahí y repito, y repito. Pero cuando yo decido ya entonces decir, bueno, sí, acepto, el aprendizaje fue hasta aquí y en correspondencia entonces algo pasará, ¿no? Y entonces me emociono con la correspondencia sin tener en mi mente creativa ningún panorama, simplemente la tranquilidad y mi paz y valorarla, disfrutarla y seguir trabajando en ese propósito de ser feliz, o sea, alejarme del sufrimiento. Entonces llega una correspondencia hermosa que es mi pareja actual, donde hoy yo simplemente miro hacia atrás y digo, gracias. O sea, nadie es bueno ni malo de mis exparejas, simplemente aprendí lo que tenía que aprender con ellos en esos, no sé, acuerdos de almas. Y en este momento, pues mi graduación son mis resultados. Y es una relación que, por supuesto, es armónica. Tenemos acuerdos, es más, ni siquiera tendríamos hasta el momento que sentarnos como a hacer acuerdos, porque como que somos tan compatibles que Claro. realmente hay como tanta afinidad que como que viajemos bueno, como que este no es el momento perfecto y todo va fluyendo. Entonces nos damos cuenta que empezamos a trabajar con otra información, pero que esa información no es la que yo creo, que es la buena o la mala, sino la que yo permito que fluya a través de mi proceso de aprendizaje. De acuerdo, de acuerdo. Ahí está más claro. Entonces, claro, pues en temas de relaciones de pareja, pues hay mucho para hilar, definitivamente, Mm, ¿no? Por acá está Mile, también te amamos, preciosa. Bueno, vamos por La cuarta, la cuarta, ¿no? La cuarta, sí. sí. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Entonces, muy mal interpretado, entonces, si yo sufro, si tengo sed, si tengo hambre, Dios, los maestros me van a salvar, me van a sacar de ese sufrimiento. Entonces, pues, que de alguna forma, pues así se ha interpretado definitivamente, ¿no? Entonces, los que sufren se van a ganar el reino, ¿no? Y entonces, pues, que primero hay que entender que eh,
los hombres, los seres humanos, nosotros los seres humanos, las interpretamos mal y le pusimos otra palabrita ahí que no funciona. Entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa partecita, justicia, fue la que le agregaron nosotros los seres humanos por no entenderla. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo que el universo es perfecto, entonces no necesitamos buscar justicia, porque sabemos que el universo funciona perfecto y que cada ser humano está viviendo una experiencia correspondiente, exacta, matemática, frente a lo que vino a aprender. Entonces, no lo podemos ver como injustos. Si a ti te roban la plata, no es injusto. Si a ti te robaron el celular, no es injusto. Si a ti quedaste ciego en un accidente, no es injusto. Si a ti cualquier situación así lo más dramática que tú puedas ver, Me nosotros pusieron somos los sensibles. cachos. ¿Sí? Creemos que es injusto. Y Qué entonces, injusticia, si yo lo di todo, si yo fui tan buena. ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y ¿por qué Si a lo mí echan me corresponde? del trabajo, si lo echan del trabajo, Dios mío, esa ahorita cae muy bien para esta temporada de elecciones donde si ganan los contendores, los que están hoy actualmente van a considerar injusto lo que viene en su vida 4 años adelante con la nueva administración. O sea, hay información, la puedes aplicar en De absolutamente acuerdo. todo. Sí, sí, de acuerdo. Lo que en el Cuando uno planeta... Dime. Cuando uno se engancha con lo justo, con lo injusto, se cree bueno y cree que los otros son malos o viceversa. Entonces es un tema bastante complejo y se necesita mucha comprensión para no frenarse ahí en el proceso evolutivo. De acuerdo. Sí, sí, sí. Lo que sí deberíamos es hacer un análisis mucho más amplio de decir, yo cómo me hice correspondiente con esta situación, vendría siendo. ¿Qué estoy haciendo para que esta situación esté en mi vida? Porque todo es creado por nosotros mismos, por ley de una ley muy bonita que se llama la ley de la generación, ya sea por nuestros pensamientos, ya sea por ley de destino, ya sea por causa y efecto. Por muchas situaciones recibimos todas las situaciones que aparecen en nuestra vida. Pero lo más bonito dentro de la información de la Escuela de Magia del Amor es que todo, absolutamente todo, está con un propósito de amor, para enseñarte a llenarte de amor, de sabiduría, de paz, de felicidad, para que llegue un momento donde tú puedas decir, mi paz y mi felicidad es lo más importante que existe en mi vida. Quiere decir que nadie me la quita ni nadie me la da. Yo mismo solito soy el que la genera. Entonces, eso genera una correspondencia muy poderosa también en tu vida. Lo que existe en el planeta o en el universo es que todo está justo en el punto preciso para cada situación. Ahí la frase para repetir ante cualquier situación es, en esto que estoy experimentando hay un propósito de amor, así yo no lo pueda ver. De acuerdo, de Muy acuerdo. bien, entonces nos vamos con la Cinco. quinta. Sí, la quinta. Entonces dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, la misericordia, Esa me para dañó la ponerlo, sí, cabeza. es medio enredada, pero porque nosotros no utilizamos la palabra misericordiosos. Podremos poner más bien la palabra los que generan compasión. Entonces, misericordia y compasión es como el sinónimo, ¿sí? Entonces, aquellos que comprenden el sufrimiento de las demás personas y buscan darle la información de sabiduría, que es como el principio de servicio a los demás. El servicio más bonito, el que tú puedes dar a los demás, no es a través de cosas materiales, no es a través del dinero, no es a quitarle la capacidad para que cada ser humano se haga cargo de su propia vida. Es darle la información para que cada ser humano la use, la aplique en su vida y pueda ver sus propios resultados. Entonces, si nosotros queremos interferir porque nosotros, ay, pobrecito, ayudemos y no sé qué, y pasamos esa delgada línea de ayudar
porque el nombre realmente no es ayudar, sino alcahuetear, Inter. entonces, o interferir con las demás personas, entonces ahí es donde ya no estoy ayudando. Y pues tendré una ley de correspondencia también frente a eso, donde tendré entonces personas que dependerán de mí eternamente, y eso con el pasar de los años generará entonces que tengas personas que todo el tiempo y toda la vida dependerán de ti. Y entonces, pues volviste a los demás dependientes para toda tu vida, porque sin ti entonces no van a poder. Esa en algún nivel. Entonces, si bien aquí es donde necesitamos profundizar un poquito con respecto a qué es esto de ayudar y qué es esto de servir. Uy, sí. Entonces, ayudar es darle es servirle a la otra persona cuando esa persona no puede por sí mismo, no puede por sus propios medios. Entonces aparece una ayuda a los demás, un servicio a los demás. Pero esa ayuda tiene que estar dentro de una ley que se llama la ley de la correspondencia dentro de tu núcleo de servicio o de responsabilidad, porque tienes ya unos compromisos ya adquiridos. Entonces tú tienes una ayuda a tus hijos, porque tus hijos no pueden alimentarse cuando los tienes. Y obviamente tienes que darle comida, alimento, no sé qué, a vivienda. Y ellos generan una ley de compensación contigo cuando de repente tú ya estés viejito, que ellos también te compensan en ese mismo nivel. Entonces hay una ayuda correspondiente y es importante tenerla. Entonces, todos los seres humanos tenemos un núcleo de servicios que es importante que respetemos. Cuando un viejito está pasando por necesidades, yo ayudémosle al viejito, ese viejito tiene su núcleo de correspondencia con su familia. Y si no es el núcleo de correspondencia, el Estado mismo será el que precisamente genera esa ley de correspondencia de ayuda a los demás. Entonces, ahí es donde, pues obviamente requiere mucha sabiduría para darnos cuenta en qué momento estoy interfiriendo a los demás. Entonces, si alguien de repente tuvo un accidente en un carro y te das cuenta que esa persona está sufriendo, está desangrándose y tú eres el único que llegó ahí en carro, pues obviamente eres tú el primero en ayudar, definitivamente, porque esa persona se está muriendo y no puede por sí mismo. Quiere decir que tú eres el que puede ayudar en esa situación. ¿Sí? Pero una vez que estás ahí, lo primero que tienes que llamar es la persona que es encargada frente a eso. Llama a la policía y llama al bombero, llama a el médico encargado de eso y entrégale porque ese es el que más capacidad de servicio le va a generar. Entonces, pues, la bienaventuranza de los misericordiosos que es tener las manos llenas de deseo de servir. Y el servicio, entonces, para quitar la ayuda, está en dos líneas. El servicio está en darle la información a todo quien te la pida para que cada ser humano resuelva su propia vida con la información que le das. Y otro es el servicio en tus mejores actitudes. Entonces, el servicio puede decirse también que es como una acción sabiamente dirigida, donde entregas tus valores y cualidades en tus correspondencias, en tus compromisos. Uy, sí, ese te cuento que lo interpreté re mal y entonces, si me, bueno, en los casos donde uno se entrena también en amor propio, en poner límites, entonces cedía demasiado porque era buena, porque había que perdonarlo todo. Si una persona no podía y yo tenía una correspondencia, por ejemplo, siempre he sido un imán del dinero y lo cuento muchísimo, pero cuando empecé a interferir en el proceso de otras personas para sentir inconscientemente que no podían sin mí, porque todos podían sin mí, obviamente, entonces, ¿qué pasa? En ese momento se genera una correspondencia y esa correspondencia fue un bloqueo económico, o sea, yo bloqueo el universo, no es que el universo me bloquee a mí, porque estoy interfiriendo. Pero ¿qué pasa? Ante esas situaciones que llega una información donde por las características digo, wow, estaba totalmente interfiriendo, creyendo que era buena, que era benevolente, bondadosa, pero realmente lo que estaba era interfiriendo por completo ante mi falta de reconocimiento propio, de amor propio. Y bueno, ahí toda la historia cambia. Esa bienaventuranza yo creo que la tenemos de manera inconsciente, muy arraigada y en el cómo no ayudo ahí, cómo no intervengo ahí. Y diferenciar eso es hasta dónde ayudo o hasta dónde sirvo, ¿no?
O cuál es mi ayuda más sabia, ¿no? La pregunta de ¿cuál es mi ayuda más sabia? La que sí da un resultado muy positivo, la que sí le genera que la otra persona pueda hacerse cargo de su propia vida. Esa sería la ayuda más sabia, Wow, definitivamente. y ese queda chuleadísimo. Ese queda chuleadísimo. Vamos para la sexta Sexta, sí, bienaventuranza. chévere, sexta. Entonces dice, bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, esta hace parte de la comprensión o la sabiduría que hemos ido acumulando en nuestro interior. Entonces, nosotros, afortunadamente, la ignorancia siempre se va a verificar por un resultado. Entonces, el ego, que es igual a ignorancia en nuestro interior, en nuestra mente, siempre nos va a llevar a tener unos resultados insatisfactorios en dos líneas, externos e internos. Cuando tú tienes esos dos indicadores, que haciendo un paréntesis, esa es la parte súper bonita de la información de la Escuela de Magia del Amor, y es que rompió un paradigma en términos espirituales, y es que la espiritualidad se mide. Wow. La Cierra la espiritualidad porta. se mide. Entonces, por sus resultados los conoceréis. Porque a través de los resultados tú puedes darte cuenta si ese ser humano tiene en su interior una información que cuando la usa y la aplica en su vida le da un excelente resultado en él. En relaciones, en sus recursos, en su salud, en su capacidad de aprovechar el lugar, en su paz, su servicio y su felicidad. En esos 7 indicadores podríamos verificar si la información de espiritualidad que estoy recibiendo en cualquier lugar, cuando yo la aplico, genero un excelente resultado en mi vida. Si la información que tú recibes de cualquier fuente, no importa la fuente, ya sea de testigos de Jehová, los cristianos más apostólicos, del agnosticismo más grande del mundo, si esa información tú la aplicas y genera un mejoramiento para tu vida, está incluido ahí una sabiduría. No importa la fuente. ¿Sí? Bueno, Entonces, aquí, ahí podría haber en algún momento una línea delgadita de confusión entre a mí sí me produce resultados de armonía, porque yo me siento en paz y tranquila, pero para eso tuve que haber hecho algo que generó daño a otras personas o algo así. ¿Cómo eh, saber que esa paz que siento realmente hace parte de esos resultados? Porque a veces por ejemplo, te lo voy a poner en un caso personal. chévere. Mi hijo pasó por un proceso de depresión, Uh -huh. por un proceso de depresión muy fuerte y por intento de suicidio. Entonces, en ese momento, gracias a Dios, tenía la información y la pues ponía en práctica, ¿no? Entonces, pues lo que sería bueno para la humanidad es que uno le diga al hijo, no, o sea, tú vives y vives así sea amarrado a la pata de la cama, pero vives. Pero realmente la sabiduría puede ser muy triste para mí decirle a él, oye, si tú no quieres estar, es un proceso que yo acepto porque tú no eres mío, tú no me perteneces, yo lo único que te puedo decir es, ven, intentemos juntos con información. Pero entonces mira que lo que sería resultado de la satisfacción podría ser que él se quedara ante, para mí, pues como amarrado a la pata de la cama, digamos. Pero realmente en ese momento soltar, en ese momento se siente una tristeza profunda o un vacío fuerte, pero el resultado, ¿cuál fue? Pues el resultado fue, al pasar de los días, su recuperación, ¿cierto? Desde mi aceptación. Entonces, esto viene a qué? Como a decir, bueno, ¿cómo hago para saber si mi resultado es de armonía o no? Según lo que yo estoy experimentando, porque yo puedo experimentar tristeza, pero es lo correcto. No siempre es Claro, la felicidad la que me dice si es bueno o no. claro, porque para eso necesitamos tener una serie de parámetros muy establecidos para poder hacer esos KPIs,
esos indicadores que me dicen, ok, el indicador te muestra en esta actitud cuando tú generas esto, ¿no? Entonces, nuestro ego es el que nos hace la trampa, obviamente, en la interpretación. Entonces, ahí es donde comienza, ahí es donde necesitamos darnos cuenta en qué momento lo que yo estoy pensando está hablando de mi ego o está hablando de mi sabiduría. Cuando yo voy caminando por la calle y hay alguien bota un papel en el piso, yo puedo sentirme muy mal. Entonces, ese indicador interno me dice, Alejandro, como yo me siento muy mal, yo tengo que cambiar a los demás. Entonces, ahí precisamente comienza el error, porque lo que sucede dentro de ti es una interpretación solo tuya, porque necesitamos poner un indicador claro, mucho más universal, que lo externo es neutro, pero nuestras interpretaciones pueden decir, me hacen daño, me irrespetan, me castigan, y todo el me está diciendo que yo estoy asumiendo que la otra persona está haciendo algo que me agrede. No, no es verdad. Entonces, en esta misma línea tienes que cuidar mucho la forma como estás pensando frente a las decisiones de los demás. Entonces, por eso es que es importante colocar un indicador de libertad total hacia los seres humanos. Entonces, cuando yo tengo esta información que me dice, yo estoy liberando al ser humano para que viva su propia experiencia, o yo quiero cambiarlo para que viva la forma como yo quiero que viva. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿será que yo tengo una información que me libera de mi interpretación para vivir y pensar en paz? Porque si tengo una información que me libera, entonces quiere decir que tienes una información de sabiduría. Cuando tú le dices a tu hijo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 17. 17. Dices, hijo, mira, los valores que yo te entregué fueron para que tú los verificaras definitivamente y para que tú los pongas en tu vida. Yo en este momento, mi ego me gustaría amarrarte de la pata de la cama, Sí. porque a mí me gustaría que tomaras mis decisiones, no tus decisiones. Pero entiendo que tengo algo en mi interior que es más valioso a que tú tomes mis decisiones. La libertad total para que tú vivas tu propia vida. Y sucedió la magia. Ah, ok. O sea, verificado. Por acá nos dice otra personita, el resultado, dice, yo solté la herencia de mi madre que ya no me traía paz y es fuerte. Ese también es otro tema que toca muchas familias y que no es tan público, pero el tema de las herencias es un tema en el que hoy se necesita mucha sabiduría para saber que si esto no me trae paz, lo suelto porque el dinero no llegará a mí por esa herencia, sino en correspondencia de mi paz. Puede ser que le llegue el doble o el triple del dinero de la herencia que iba a recibir. Y también son casos que hay verificados. ¿Por qué profundicé mucho en esta bienaventuranza? Porque aquí lo que quiero es como dejar muy claro que para poder llegar a ese punto de comprensión del proceso de vida del otro, ¿cierto? Respetando ese proceso y respetando también el mío, porque sé que no, nadie es bueno ni malo conmigo, sino que atraigo la experiencia para poder generar ese proceso de aprendizaje, es entrenarnos. Por eso la invitación para que ustedes sigan a Alejandro-Castro. ¿Por qué? Porque pues así es como empezamos nosotros a tener una nueva información para tener unos resultados diferentes. Entonces es entrenándonos, no es con la información vieja que yo tomé, por ejemplo, esa acción o esa determinación, porque ante la información vieja era una mamá muy mala al hacer eso, pero con la información de sabiduría era simplemente una mamá que estaba aprendiendo algo y también estaba permitiendo el aprendizaje de su hijo. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar a esos procesos de resultados de armonía? Entrenarnos, 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 porque esa información no se coge de la información vieja. Esos resultados con la información vieja te proporcionan los mismos resultados que habías generado durante toda tu vida y que te tienen a veces en estados de sufrimiento. Bueno, entonces... por acá nos dice también otra personita, esta discusión hubiera sido otra si él se hubiese quitado la vida, es decir, también hablaríamos de magia, supondría, aunque genere dolor, hace parte de la magia de las cosas que simplemente suceden.
O sea, yo creo que esta pregunta es como directamente para mí y pues por supuesto que no sabría decir qué hubiera pasado donde la decisión hubiera sido otra, pero sí sé que cualquiera de las situaciones que hubiera pasado, porque además todavía está en su proceso, significa es con qué información voy a coger esto que me está pasando o que me va a pasar, pero yo no me voy al futuro, yo simplemente Eh, vivo el presente con la información que en este momento tengo. Sí, pero mira, muy alineado para responderle a Helmut. Mira, por mi trabajo como psicoterapeuta me he encontrado con cosas muy drásticas, muy complicadas de personas que me consultan y tengo una muy complicada, voy a tratar de resumirla muy rápido. Esta señora tenía a su hijo de 18 años, él se graduó, entró a la universidad y a los 2 meses, a los 2 semestres le dijo a su mamá, oye, mira, quiero darme un año sabático. Y el mamá le dijo, pues bueno, date un año sabático. Entonces, ¿qué quieres hacer? No, mamá, yo voy a viajar por el mundo. Pues bueno, hijo. Y entonces se cogió su moral y arrancó. El hijo, pues la llamaba a ella una vez a la semana, después cada 2 meses y después dejó de llamar. Ella sintió como algo en su corazón y dijo, yo voy a buscarlo. Y se fue a buscarlo. ¿Cómo no? Lo encontró por allá en Ecuador, en esta playita, montañita, en el piso como indigente sin dientes. Lo lo rescató, se lo llevó a Colombia, lo metió en un hospital porque pues, se había metido las drogas. Él salió después del hospital, estuvo en la casa y a las 2 semanas se fue de la casa otra vez. Y ella me contaba, y yo voy y lo busco cada 3 días al centro de la ciudad a llevarle una cobija, porque lo busco a ver si lo encuentro por ahí en la calle. De repente lo vuelvo a traer a la casa, él se queda un día, me roba el celular, se lleva algo y se va otra vez. Hasta que un día, después de que estaba teniendo un cáncer muy complicado, estuve con un psicoterapeuta y me dijo, necesitas soltar ya a tu hijo, o si no, tú te vas a ir con él. Y eso ha sido uno de los trabajos más difíciles de mi vida, soltar a mi hijo que él es el único que eligió tomar ese rumbo. Y ahora me doy cuenta que mi trabajo ha sido soltar. Y soltar esa es la experiencia de vida que necesita tomar. ¿Difícil? Muchamente difícil. Pero hace parte del aprendizaje del ser humano que le corresponda a esa experiencia, definitivamente. Claro, 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 ahí es donde decimos, eso es lo que vengo a entrenarme, ¿no? Y cuando uno no lo comprende, la vida te muestra por un lado, por el otro, o más bien tú atraes las experiencias por todos los lados hasta que lo aprendas. Yo lo único que pude hacer en ese momento fue decir, mira, yo tengo información, o sea, lo único que puedo compartirte es información y aceptar la información que tú tienes. Y empezamos los dos en acuerdos a aplicar un poquito de la información que yo tenía, que él como que cero, y él quería pues temas totalmente médicos, científicos, y bueno, fue como un vamos a este terapeuta, vamos a esta hipnosis, vamos a este viaje, vamos a este psicólogo, vamos a este psiquiatra, o sea, procesos de los que hoy puedo decir, siempre me repetí en mi mente, esto es necesario para lo que necesitamos aprender, esto es necesario para lo que necesitamos aprender. Y así me fui yendo, me fui yendo, me fui yendo, y bueno, hoy el camino sigue diariamente desarrollándose, pero por ejemplo es un niño que quiere o estudiar o medicina o psicología. Entonces, yo digo, una persona como mi hijo que quiera estudiar, por ejemplo, dentro de las alternativas psicología, él va a tener clara la situación de muchos jóvenes que están pasando por procesos similares al de él. Si él no hubiera vivido cada uno de esos procesos, no era tan fácil acompañarlo solo desde la información universitaria o académica, sino desde su propia experiencia. Entonces a mí me pareció de verdad que sí hay un resultado de amor, así yo en ese momento no lo pudiera ver. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta, sí, mira que sí, sí fui bienaventurada con la Sí, información. sí. Es una verificación. Wow. Vámonos por la Séptima. séptima. Dice, bien.
Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, nuestro gigante trabajo es gobernar nuestro interior, es darme cuenta si yo ya estoy en ese punto bonito de no hacer interpretaciones de la forma como los demás personas se comportan y poder desarrollar ese punto bonito de cero agresión de pensamiento, palabra y obra. Vamos a decir que en el transcurso de la evolución de los seres humanos, vamos liberándonos de cada una de ellas. Vamos a decir que en alguna época pues dejamos de golpearnos y hacernos daño físicamente, pero de repente todavía nos hacemos mucho daño con las palabras y somos muy hirientes o queremos tener la razón y buscamos la forma de que se tenga que poner mi punto de vista como en lugar y hacer precedentes. Pero hay un momento donde nos damos cuenta que podemos renunciar a tener la razón. La razón no nos sirve para construir buenas relaciones. Y eso, de alguna forma, muchos maestros lo han dicho muchísimo. Y sin embargo, podemos mantenernos en silencio, pero en nuestro interior todavía podríamos estar criticando mucho a los demás. Y esa última es la que más daño nos hace a nosotros. Vamos a decir que las dos primeras, la agresión física y la verbal, le hacen mucho daño a los demás, pero la última le hace mucho daño a ti, pero es porque no has tenido esa capacidad muy bonita que es el desarrollo de la voluntad, o también se le dice el guerrero interior, Arjuna, Josué, el amo interior, tiene muchos nombres, que de alguna forma es la voluntad o la conciencia que se va despertando en nosotros, que se va llenando de esos parámetros muy poderosos de sabiduría que puede decirle a la cháchara de nuestro ego, para, no critiques, respétalo, no lo juzgues, y eso requiere mucha voluntad para poder mantener discursos, palabras, afirmaciones, frases que logren conquistar nuestro mundo interior. ¿Sí? Ese mundo interior que es nuestra propia responsabilidad, porque tarde que temprano vamos a tener que limpiarla. Y esa es la responsabilidad única tuya. Y eso va generando que poco a poco agarres esos pensamientos, esas palabras que son herencias familiares, culturales de hace 12.600 años, pero que hoy ya teniendo herramientas, tú puedes poner frases poderosas como la que veo ya detrás tuyo. En mi mundo todo es perfecto. En mi mundo. O todos los seres humanos tienen el derecho de vivir su propia experiencia y yo puedo respetarlos. La vida es una hermosa experiencia para aprender a ser feliz. Todos los seres humanos están aprendiendo de sus propias experiencias y yo puedo permitir esa experiencia. El error es la mayor fuente de la sabiduría de todo ser humano, así que el error lo voy a potenciar para decir, tengo derecho a cometer errores porque es la fuente de mi sabiduría. O tantas frases tan bonitas que es importante que nos llenemos para que conquistemos nuestro mundo y poco a poco le bajemos el volumen al ego y ya no esté ahí como tanto parloteando. Pero la técnica es esa, Alejandro, es esa. O sea, es tener esas nuevas frases, repetirlas hasta convencerme. Al ¿Sí? principio, en el mundo todo es perfecto, digamos que se fue adecuando, porque entonces era todo es perfecto, todo es perfecto. Entonces, Gonzalo Gallo, mi maestro, decía, todo es perfecto en su aparente imperfección. Y eso hay que aclararlo porque muchas personas van a decir, pero ¿cómo va a ser perfecta la guerra? ¿Cómo va a ser perfecto el niño que está enfermo en una clínica? ¿Cómo va a ser perfecto un incendio, por ejemplo, que acaba de ocurrir aquí cerca donde vivo y se quemaron un montón de casas? ¿Cómo eso va a ser perfecto? Ese perfecto había que hacerle como un cambio y entonces yo dije, en el mundo mío, porque hay una comprensión con la información que tengo. Y de hecho en tu mundo también puede ser perfecto según la información que tengas. Y ahí es donde empezamos a encontrar ese reino de Dios, ¿no? Esa paz, suceda lo que esté sucediendo. Con Susana Majul hemos hablado muchísimo en estos días sobre el tema relacionado con la guerra y ella dice, donde lo que te concentras es lo que se expande. Y el hecho de, miran estas bienaventuranzas, si vamos como a la segunda o a la tercera, tendríamos que estar diciendo qué pesar de esta guerra, qué pesar lo que está sucediendo, sufrir, llorar, para sentirnos buenos y unidos a ese proceso. Mientras que en esta comprensión lo que podemos es tener paz, ser paz,
para expandir paz, para entregar amor, y ahí es donde realmente se produce un cambio. Sí, de de acuerdo, Eli. Y bueno, Nos pues vamos por la octava y última bienaventuranza. chévere. Entonces, la octava y última. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere? Es que cuando nosotros vamos llenándonos de una información diferente, vamos actuando diferente a la cultura, porque ya no estamos peleando, ya no estamos queriendo confrontar, ya no salimos a las calles a hacer protesta social porque el alcalde, el presidente tiene que cambiar y esto es injusto y tenemos que hacer algo, tenemos que manifestar el cambio porque el que no lucha no cambia. Y pues cuando ya nos damos cuenta que estamos hablando, estamos comportándonos totalmente diferente a la información cultural, la cultura que está llena de esas creencias falsas empiezan a observarnos y nos ven como muy diferentes, como muy raros. Y nos dicen, a ti se te endureció el corazón, Qué insensible ¿sí? eres. Te lavaron el cerebro, esa secta donde tú estás. ¿Mm? Con personas como tú, precisamente el país y el mundo sigue igual por la indolencia que tú tienes. ¿Dónde está la solidaridad? Ver esos niños en la calle, cómo no ayudarlos y sacarlos de ese lugar. Y entonces, pues ahí es donde, dentro de la información de la Escuela de Magia del Amor, necesitamos utilizar unas herramientas de maestría. Y es empezar a utilizar las palabras que dicen los maestros. Los maestros dicen lo que no hacen, hacen lo que no dicen y tienen mucho cuidado en que no se note lo que haces.